Estimados amigos, sean ustedes bienvenidos a la segunda edición de su programa Cultura Perú. Luego de nuestra primera presentación al aire, que fue el sábado anterior, en la cual tuvimos algunos comentarios de felicitación de parte de algunos amigos y gente que pudo haber visto nuestra primera edición. El día de hoy nos presentamos para ustedes con algunas entrevistas que estoy seguro serán de mucho interés para que usted y todos aquellos que nos vean puedan afianzar su identidad como ileño o como personas que viven en esta provincia. En primer término, contaremos con la presencia de quien fuera alcalde de Hilo por 4 periodos consecutivos y luego congresista de la República, para tocar el tema ¿cómo se planifica una ciudad? Nos estamos refiriendo a don Ernesto Herrera Becerra. En segundo término, tendremos la entrevista y homenaje también a quien fuera don Víctor Raúl Carvajal Carrera. En este caso la entrevista es a su hijo Miguel Ángel Carvajal. Tenemos un video que ha sido preparado con mucho cariño para todos ustedes, con uno de los más importantes atractivos turísticos que tiene nuestra provincia de Hilo. Nos referimos a la Punta Cobres. Muy bien, sin mayores preámbulos, vamos a ver el programa que presentamos para ustedes el día de hoy. Con ustedes, Cultura Perú. Y hoy le canto a mi tierra, Hilo, puerto de encanto. Llego con ilusión y esperanza, puerto que tiene encanto, que con la brisa me abraza. Tan solo será unos días, pero yo dije me quedo, cantando tu marinera y recorriendo el malecón. Y lo puerto querido te llevo en el corazón, y bailando quiero sentir la alegría de estar aquí. Tu glorieta y tu malecón, pero en azul nada mejor. En un bote quiero pasear y más tarde quiero brindar con un bizcocho helado y vino tinto, señores. Y bailando quiero sentir la alegría de estar aquí. Tu glorieta y tu malecón, pero en azul nada mejor. Marinera para bailar, desde Hilo quiero cantar, orgullo del sur peruano para el mundo entero. Marinera para mi puerto, yo canto y bailo con sentimiento. Y cuando preguntan de dónde vengo, soy de Hilo, señores. Patria llego con ilusión y esperanza, puerto que tiene encanto, que con la brisa me abraza. Tan solo será unos días, pero yo dije me quedo, cantando tu marinera y recorriendo el malecón. Y lo puerto querido te llevo en el corazón, y bailando quiero sentir la alegría de estar aquí. Tu glorieta y tu malecón, verano azul, nada mejor. Y en un bote quiero pasear y más tarde quiero brindar con un bizcocho helado y vino tinto, señores. Y bailando quiero sentir la alegría de estar aquí. Tu glorieta y tu malecón, verano azul, nada mejor. Marinera para bailar, desde Hilo quiero cantar, orgullo del sur peruano para
tenemos pues el grato honor de tener con nosotros en este primer programa de Cultura Perú al señor Ernesto Herrera Becerra. Él ha sido alcalde de la provincia de Hilo y ha sido congresista. Vamos a recibirlo para que él nos cuente su propia experiencia. Don Ernesto Herrera, muy buenas tardes y sea bienvenido a Cultura Perú. Hola Milton, y yo te agradezco la oportunidad para poder conversar contigo sobre una experiencia que me parece buena transmitirla, ¿no? Sobre todo a los jóvenes que no solamente están ávidos de conocimiento, ¿no? Sino también identificarse con parte de la historia de Hilo, ¿no? Yo he sido regidor entre el 81 y el 89, siendo alcalde de Julio Díaz Palacios. Además, fue una época que recién se inicia el proceso, digamos, democrático, de elección democrática de los alcaldes en el país, ¿no? Después de muchos años. Y lo hicimos con una ley que era bastante antigua, miren, de 1860 aproximadamente, ¿no? En el 83 ya, digamos, se da la ley orgánica anterior de municipalidades, que fue promulgada en el gobierno del presidente Belaúnde, ¿no? Siendo el presidente de la Comisión de Descentralización, ¿no?, y Gobiernos Locales, Valentín Paniagua. Es una ley extraordinariamente buena, la anterior ley orgánica a la actual. Lo que quiere decir es que fuimos descubriendo con esa ley muchas competencias, muchas, digamos, realidad, espacios que el gobierno local tenía que ocupar, ¿no? De los cuales hoy, por ejemplo, Hilo es una de las provincias que no solamente ha tenido la oportunidad de ejercer esas competencias, sino inclusive de sobrepasar en algunas de ellas, ¿no? Y entonces, en 1989, terminó el gobierno de Julio Díaz Palacios, el tercer periodo. Yo fui, en 3 periodos que él fue alcalde, regidor. Después me tocó, por decisión política, representar a Izquierda Unida en el gobierno local, y lo hice en el primer periodo del 81 al 83 por Izquierda Unida. Después desapareció Izquierda Unida, y posteriormente lo hice por el segundo periodo que me tocó ser alcalde, del 83 al 86, si mal no recuerdo, por un movimiento vecinal que era el UDI, Unión por la Democracia Hileña, y los 2 periodos finales, de los 4 que he sido alcalde, por Fuerza Hilo, ¿no? Que era un frente político donde habían el teniente alcalde fue candidato y nunca dejó de ser militante de Acción Popular, el ingeniero Edmundo Torrelio, y militantes como Lourdes Morales, aprista, ¿no? Y de todas las tendencias independientes, ¿no? Esta experiencia a mí me permitió, en primer lugar, continuar con una propuesta de desarrollo, con un plan, digamos, un plan de gobierno que habíamos empezado con Izquierda Unida en los 80. Yo le di continuidad y creo que nos dio la oportunidad de comenzar a desarrollar toda esta propuesta, ¿no? En, creo, más de 20 años de gobierno, ¿no? Y eso sentó las bases por las cuales pudimos, obviamente con la aprobación democrática del pueblo, darle continuidad. En los primeros años de mi gestión, fueron unos años difíciles porque cayó el muro de Berlín, no teníamos un referente ideológico, la izquierda perdió, digamos, la bipolaridad que existía en el mundo, ¿no? Entre el mundo socialista de Rusia soviética
y el capitalismo de Estados Unidos, ¿no? Cae el muro de Berlín, viene la perestroika, las tesis socialistas se vienen abajo, y entonces hay una búsqueda permanente de qué hacer, cómo guiarnos. Y entonces, felizmente en el 1992 hay este Acuerdo de Río que nos permite visualizar algo que hasta la fecha tiene, digamos, mucha vigencia, ¿no? Que es el tema de la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, la aldea global, en la equidad de género, es decir, el que hay que cuidar el mundo porque lo compartimos, y no solamente lo compartimos, sino lo podemos contaminar y lo podemos acabar, ¿no? Esos nuevos parámetros yo creo que son las bases sobre las cuales nosotros basamos un poco el desarrollo, y sobre todo que desde el gobierno local se podía hacer mucho desarrollo y que ayudara a cambiar el mundo. Y para eso, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos básicamente hacia dónde vas, un plan de desarrollo. Por eso emprendimos la primera experiencia que fue el Plan de Desarrollo Integral, el PIDE, en los años 92, 93, ¿no? Que finalmente lo acabamos, porque fue todo un proceso. No había ningún gobierno local en el Perú que tuviera un plan, ¿no? de desarrollo. Esa era la verdad. No había quien seguir. Era también un poco innovar probando, ¿no? Finalmente, en el 2000 aprobamos un plan de desarrollo sostenible, que obviamente tiene el inicio en el 92. Mira, demoramos mucho tiempo, pero que sí nos hizo, digamos, precisar la visión de la ciudad con una estrategia, con una planificación estratégica como método de trabajo. Y con esta planificación estratégica pudimos visualizar la visión, que es lo que soñamos con hilo, ¿no? al 2020, 2025, y que una ciudad sin contaminación, una ciudad que tenga, digamos, calidad y bienestar y calidad de vida, que al menos esté arbolizada, que esté integrada, ¿no? Integrada a través en el desarrollo urbano de sus malecones, ¿no? Creo que esta visión permitió desarrollar y actualizar mejores los planes directores, que es el otro instrumento importante digamos, del gobierno o de la municipalidad, ¿no? En la gestión. Y yo quiero señalar que el primer plan director que se hizo en la ciudad fue en el 84, con el doctor Julio Díaz Palacios como alcalde. Yo era regidor de obras, y esta era mi responsabilidad política, el plan director. Lo reactualizamos en el 94, 10 años después. Y después del 94 lo actualizamos en el 2000. Han pasado 20 años y el plan director no ha sido reactualizado. Han sido 5, digamos, aprobaciones que no han, digamos, tenido yo creo, la obligación, que es una obligación de tener actualizado un instrumento de gestión tan importante como es cómo definir los espacios, ¿no? Y el plan director es eso. Yo siempre conversaba con la gente y le decía que el plan director es como el plano de la casa, ¿no? Uno tiene una casa en su lote y la va construyendo de a poco, pues, ¿no? Y en la casa tiene que decidir en ese lote dónde está ubicada la parte, digamos, social, dónde está la parte más de servicios, utilitaria, la cocina, el baño, la sala, ¿no? El área de estudios, la zona de servicios, ¿no? Y entonces la ciudad es igualito, ¿no? Porque no podemos, pues, juntar algunas cosas, ¿no? No podemos, yo creo que el mantener de alguna manera
separados los ambientes entre la cocina y el dormitorio, evita que estamos durmiendo y estamos con el olor ¿no? y la bulla, ¿no? Y creo que eso expresado en el plan de acondicionamiento territorial, que es el que en grandes manchas distribuye las zonas, los sectores, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, Hilo, en la Pampa Inalámbrica tiene, digamos, donde está la universidad, están las universidades, el instituto, ¿no? No sé si se dan cuenta, ¿no? Ahí no hay más que esa actividad alrededor de eso, ¿no? Y obviamente actividades compatibles con eso, como es la vivienda, ¿no? Porque al frente de las universidades están las urbanizaciones que son de las asociaciones de ex trabajadores, ¿no? O sea, Ernesto, para entenderlo un poquito mejor, a ver, en un plan de desarrollo entonces es un poco la visión a futuro de lo que uno quiere para su ciudad, ¿correcto? Y que Exacto. dentro de ello tendrá que ver pues con la parte industrial, como usted dice, la parte de viviendas, la parte turística, se me ocurre, la parte estudios superiores. Pero además también tiene que ver, y después de este plan de desarrollo se desprenden ya otros documentos un poco más específicos, ¿sí? Y para Sí, recaer finalmente lo que es el plan director, ¿estamos ahí en esa idea? sí, sí, sí. Es decir, no podemos hacer plan director si no sabemos cuál es la vocación de la ciudad, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? ¿No? ¿Qué es lo que quieres? Y esta ciudad, hoy, si actualizas tú la visión, es que quiere tener un tren bioceánico, ¿no? ¿No? Quiere tener una planta petroquímica, ¿no? Quiere tener un megapuerto, pues, que atienda todas estas cosas, ¿no? Quiere tener digamos, un puerto pesquero con una actividad de actividad no solamente industrial de la pesca, sino artesanal, ¿no? Quiere y sueña con ser una ciudad donde tenga, digamos, la armonía, ¿no? De reencontrarse con el mar, digamos, uh, tratar de poner verde el desierto, porque nosotros somos parte del desierto más árido del mundo, que es el desierto de Atacama. Estamos en la parte norte, pero somos parte del desierto de Atacama. Acá casi nunca llueve, acá sí garúa, ¿no? A eso que le decimos lluvia, la gente se ríe en las zonas donde realmente, a ver, díganle a uno de Pucallpa, de Iquitos, que acá llueve, se ríen, ¿no? Pero en todo caso, esa es la gran visión. Y entonces, si tú tienes esa gran visión, el plan director debería tener claro, ¿no? Como parte del plan director, el esquema vial. Es decir, por dónde va a ingresar, digamos, el ferrocarril, ¿no? Hay mucha gente que está pensando, yo tengo una opinión discrepante de algunos, ¿no? Que el ferrocarril hay que sacarlo de la ciudad. Yo creo que lo más importante de esta ciudad es el ser puerto. Y si vino acá la Sauder, vino por el puerto. Si vino acá la industria pesquera de Pisa, las primeras fábricas, primero conserveras y después industriales, fue por el puerto. Es decir, el puerto siempre fue la parte más importante. Y tendríamos que botar el puerto ¿a dónde? Pues, ¿no? Y le quitaríamos la razón de ser a la ciudad, ¿sí? Inclusive, la ubicación estratégica de Hilo es por el puerto, ¿no? Porque somos un puerto. Entonces, tenemos que convivir, tenemos que aceptar eso. Y al aceptar eso, y que además queremos que venga, pues, el ferrocarril desde Brasil por Bolivia hasta Hilo, tenemos que incluir en el plan director por dónde y qué va a pasar con cruce del ratón, por ejemplo, ¿no? Que está complejo, ¿no? Que ahí cómo es que el plan director puede ordenar, arreglar, ¿no? Hay una propuesta en el plan director, en la reactualización actual del plan director, que quieren hacer un tranvía, ¿no? Desde Bello Horizonte hasta, digamos, Ciudad Jardín. A mí me parece interesante, no deja de ser interesante.
Pero yo creo que además, si convivimos con esa línea férrea debería tener algunos, digamos, protectores de sonido naturales, árboles, como lo hay en todas las ciudades del mundo. Y no desde ahorita, sino desde hace muchos años, ¿no? Y entonces, el plan director debe contener lo que quiere la ciudad, pero de manera ordenada, ¿sí? Y eso lo hace el plan director seguramente a través de digamos, un esquema vial, ¿no?, compatible con esos sueños, ¿sí? Por ejemplo, la carretera costanera del sur. Vemos que cuando uno el domingo regresa de Pozoliza, ya no hay mucho tráfico. Sí. Ahora, imagínate que venga toda la carga de la petroquímica, las exportaciones o las importaciones que llegan a este puerto bioceánico, de todo lo que carga el tren. Entonces, ahí vas a tener que tener doble vía, ¿sí? Eso debe prever el plan director, ¿no? Además, dicho sea de paso, esa es una de las observaciones que yo le he hecho directamente a la encargada del plan director. Y entonces, el plan director lo que te ayuda a decir, ¿dónde vamos a crecer? Ya no tenemos más Promovisos, necesitamos asociaciones de vivienda que quieren comprar terreno para vivienda, ¿no? Entonces no va a suceder lo que ha sucedido con el Alto Calientaneros. ¿Por qué? Porque no había actualizado el plan director, pues. Eso es. Para eso sirve el plan director, ¿no? Ya nos anticipamos, planificamos de manera ordenada cómo es la distribución de los espacios, en dónde debe ir cada cosa, y para que no haya ningún conflicto y no seamos las ciudades desordenadas que todo el Perú son, ¿ah? Así es. Justo de eso quería hablarle. Usted nos habla de que esta planificación surge como una iniciativa un tanto innovadora, tal vez, pero esto se ha convertido posteriormente en leyes, finalmente, ¿no? Y sí, porque ya está normado a nivel nacional y creo en varios países también. Pero no solamente en eso, ¿no? Yo quisiera que nos hable un poquito de ello. También hay otro tipo de iniciativas que se tuvo aquí en Hilo, como lo que es el presupuesto participativo, por ejemplo, que también surge aquí y luego se convierte en una normativa ya nacional, ¿verdad? Sí, sí. Y yo creo que tiene que ver, y la gente lo puede, sobre todo los jóvenes lo pueden entender hoy, ¿no? Hoy la gente y la juventud no se siente identificada con su Estado, ni con los que gobiernan este Estado, con los que dirigen este Estado. Están, ¿cómo se llama? Molestos porque ni los entienden, ¿no? Ni los incluyen, ¿no? Entonces, mira lo que sucedió hace más o menos en el 97, ¿no? Yo era alcalde ya pues más de 2 periodos, ¿no? Y entonces la gente se cansa, pues, y además yo era la continuidad de Julio Díaz. Es normal que se canse, claro, si es que tú no explicas lo que haces. Y entonces salió en una marcha para votarme, ¿no? En burro, ¿no? Toda nuestra oposición que canalizó ese malestar, decían que íbamos a incrementar los salditos, decían que íbamos a incrementar el precio del agua, y entonces hubo una gran mancha de la Pampa que bajó al puerto, ¿no? Y entonces el planteamiento fue, ¿y ahora qué hacemos, no? Y lo que dijimos es, mejor, no solamente recibamos sus protestas, sus pedidos, sino que vayamos a hablar directamente con la gente. Acá hay una falta de conexión. Y entonces el presupuesto participativo nace como una decisión política de legitimar el presupuesto. Teníamos una partida en ese tiempo pequeña, ¿no? Que era como el 5% del presupuesto general, que el alcalde, yo atendía directamente con los pueblos que solicitaban obras, ¿no? Era obra para, digamos, desarrollo comunal, ¿no? Entonces, yo digo, ¿por qué yo, teniendo esa potestad, no puedo compartirla o que ellos decidan, ¿no? Y entonces así nace, es la abdicación de mi competencia y traslado esa competencia digamos, directamente a los vecinos, a través de sus dirigentes.
Se hizo un taller, felizmente el Consejo Municipal. ¿Quién aprueba el presupuesto? El Consejo Municipal, ¿no? Los regidores. Entonces, yo le transmití esta idea al Consejo Municipal y el Consejo Municipal estuvo de acuerdo y llamamos, convocamos e hicimos esta primera experiencia. Así nace el presupuesto participativo. Y nace así, y además eso empieza cuando el alcalde va a rendir cuentas, barrio por barrio, ¿no? En los cabildos sectoriales. Entonces, allí la gente dice, ¿por qué no me han hecho la plaza? ¿Por qué no hay obras? ¿Por qué no me levantan la basura? Y en esa relación yo aprendí mucho, te digo, en la rendición de cuentas. Aprendí de que la gente puede quejarse, pero también tiene deberes, ¿no? ¿Quién paga la municipalidad los arbitrios? Ninguna municipalidad del Perú, en el país es un ejemplo, salvo los municipios ricos de Lima, ¿no? Donde la gente tiene recursos y hay, digamos, hecho mucha más exigencia. Acá todos los años se hacen amnistías, ¿sí? Todos los años, acá y en gran parte del país. ¿Por qué? Porque no hay una cultura tributaria. La gente tiene que pagar la luz porque sabe si no paga la luz se la cortan. La gente paga el agua porque si no paga el agua se la cortan. Pero la gente no paga la basura, la recolección de basura, ni los parques y jardines, porque no le hacen nada. Y porque además le van a dar facilidades. Esa es la costumbre. Entonces lo que hicimos fue decirles, oiga, ustedes quieren que le levante la basura, pero ayúdenme pues, porque yo necesito al fin de semana pagarle los sueldos y salarios. A la municipalidad no le transfieren la plata para pagar, a diferencia del gobierno regional. Los trabajadores municipales, ¿no?, se mantienen con los ingresos propios. Mire, esa es la característica, ¿no? El gobierno regional le paga a los maestros porque le transfieren plata de los maestros, a todos sus trabajadores porque les transfiere el gobierno central, pero a las municipalidades no, a las municipalidades se la ven con su pañuelo, cantan con su pañuelo, bailan con su pañuelo, y entonces es la oportunidad de decirles, vecinos, ustedes quieren que hagan cosas, ustedes tienen que tributar, ustedes tienen que asumir esa responsabilidad. Y entonces hubo una muy buena relación, porque ahí se inventó la ordenanza que decía trabajo comunal trabajo por compensación. Los pobres podían pagar. Se levantó una señora y me dijo, mire, yo no tengo para comer, no voy a tener para pagarle sus impuestos. Y alguien me dijo, me acuerdo mucho José Pisconti, que era director municipal, me dice, ¿sabes qué? Pero que se puede compensar. Y entonces trabajaban ¿cómo? Trabajaban los días que ellos elegían, las horas que elegían, y las horas obviamente tenían un costo, ¿no? Y entonces hacíamos que limpien, ¿no?, las zonas de su barrio, ¿no? Oye, no tienes idea, esa alianza sirve de mucho, incluir a la gente, y creo que eso es lo que he aprendido, ¿no? Cuando tú incluyes, haces que la gente se apropie, se identifique, sepa cómo es, pues, cuánto cuesta, ¿no? Cuando uno trabaja de chico se da cuenta que la plata cuesta, ¿no? Y que no puedes pedir, no, dame, ¿no?, a tu papá. Claro. Entonces, creo que esa identificación con la gente ayuda mucho, ¿no? Entonces, esta experiencia de presupuesto participativo, de rendición de cuentas, fue una experiencia que está contenida en la ley, que creo que es una experiencia que en su aplicación y en la ley no está bien dada, porque debieron dejar, yo vi esa discusión en el Congreso porque me tocó aprobar la ley, que sea, digamos, bajo ordenanza municipal, ¿no?, se definía cómo era la representación, ¿no? Porque ahora es el CCL y el CCD incluyen, digamos, a un 60% de los alcaldes, ¿no?, en el caso del CCL, y un 40% de la comunidad, ¿no? Esa fue una discusión ideológica, pero creo que acá lo han superado con una mesa más amplia, acá lo han superado y en muchos otros sitios lo han superado, porque hay realidades totalmente distintas. La costa es diferente a la selva, diferente a la sierra, ¿no? A las zonas rurales, a las zonas metropolitanas, y entonces en esa diversidad era mejor dejar. Pero ese es un tema más largo. En la experiencia de Hilo,
creo que esos aportes han sido muy buenos, ¿no? Y nos han hecho sentir que, obviamente, vale la pena no solamente invertir, incluir en la participación a la gente. Eso le da mucha identidad. Don Ernesto, hay algo muy importante y usted lo ha podido apreciar en la historia, justamente por su experiencia, es que hemos pasado de ser una ciudad, pues como usted lo decía, muy árida, que estaba de espaldas al mar en su momento, ¿verdad? Donde teníamos el humo que cubría pues toda la ciudad, y ahora somos una ciudad, entre comillas, moderna, una ciudad pues mucho más próspera. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo ve Hilo? ¿Cuál es la proyección que usted puede ver desde ese pasado, el presente y ahora el futuro para Hilo? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo cree que se proyecta nuestra ciudad? Yo siempre, no solamente estoy orgulloso de la ciudad y de la gente de la ciudad, que es lo más importante, la gente, ¿no? Sino que creo que Hilo es un punto estratégico en Latinoamérica. Estamos exactamente en la cintura de Latinoamérica, no sé si te has dado cuenta. Ahí donde hay el quiebre, ahí estamos nosotros, ¿no? Y es un punto, en el caso del Perú, que tiene, digamos, una situación privilegiada en lo que desde Hilo hicimos, la macroregión sur. La macroregión sur es asociar a los departamentos del sur, Tacna, Moquegua, Arequipa, Puno, Cusco, Madre de Dios, ¿no? Para crear un mercado común que compita con el centralismo limeño, ¿no? Hoy el centralismo limeño se come todo, pues, desde las decisiones políticas hasta el futuro y los sueños de los jóvenes que recién están saliendo, ¿no? Y yo tengo un hijo en Lima y le decía, oye, ¿por qué no vas a trabajar ahí? Lo quiero que... ¿Para qué he sido alcalde? Pues no. y yo me he roto por Hilo. Y me dice, papá, dame un trabajo igual de que lo me pagan en Lima y me voy, me dijo. Muy pragmático, ¿no? El ama Hilo, ¿no? Pero es cierto. Y eso me hizo entender y razonar y darme cuenta de que lo que necesitamos es crear condiciones que compitan con la capital, que compitan en oportunidades, ¿no? Que compitan, digamos, en nivel de información, de educación, ¿no? Que compitan, y la manera de competir es cómo tú haces negocios, por decir, ¿no? Y con un mercado no de 70.000 habitantes, 80.000 habitantes que somos, sino con un mercado, queremos competir con Lima, empecemos con 5 millones, y ese mercado de 5 millones son todos estos departamentos que he dicho. Y esa es una estrategia no para separarnos del Perú, sino para hacer más fuerte al Perú. Mira, todo el sur del Perú podría tener un mercado fuerte que asimile al norte de Chile, que incluya a todo el occidente boliviano y te conecte con Brasil. Es decir, esos mercados internacionales serían parte, la etapa 2, cuando crezcamos, ¿no? Y yo con Víctor Valdés, con Óscar Valdés, que ustedes deben conocer, es el ex premier de Humala, él era de la FEDECANSUR, la Federación de Cámaras de Comercio, y finalmente con él hicimos este encuentro, ¿no? Y después de años lo encuentro y le digo, oye, continuemos con la Macrosur. Yo la estoy haciendo, me dijo. Sí, mi empresa exporta a Bolivia. ¿No? En Hilo yo tengo ahí una fábrica de granos, un molino, ¿sí? ¿No? El otro día yo he comprado arroz de ese molino, ¿no? Muy bueno, ¿ah? Muy bueno. Entonces, creo que sigue vigente, es posible. Y entonces requerimos de que sigan desarrollándose las empresas, que sigamos creciendo en esta relación y que nos miremos, ¿no? Más entre los tacneños con los moqueguanos, ¿no? Y no estemos peleándonos, pues, por el agua con los puneños, ¿no? Porque los puneños son la gran masa base del crecimiento de Tacna, Moquegua y Arequipa, ¿no? Y entonces
y encima no nos quieren dar agua. Es algo absurdo, ¿no? Es decir, yo creo que lo que necesitamos es un proceso, así como queremos que participe la gente, se incluya, que nos incluyamos los sureños, que ya no seamos moqueguanos, sino seamos sureños, pues. Sí, yo soy sureño y moquegua de Hilo, ¿no? Entonces, eso, que haya una identidad y que además sea la propuesta peruana frente a un mercado importante, el chileno, frente a un mercado boliviano y frente a un mercado brasilero, ¿no? Bien, Ernesto, muchísimas gracias nuevamente. Y solo al cierre, recordar algunas frases que se acuñaron en su época: pasar de la protesta a la propuesta, lo recuerdo muy bien. En algún momento volveremos a conversar para que nos explique más de ello, el cómo ver que las veredas de Hilo, por ejemplo, tienen un añadido también que fue importante, gracias en su gestión, y que muchos de hoy en día no saben, ¿no? Es toda una historia que hay al respecto. Listo, le vamos a tomar la palabra entonces. Nuevamente, muchísimas gracias. Hasta una próxima. Adiós. Hasta la próxima. Bien, amigos, nos encontramos ahora con una nueva entrevista dirigida a un amigo personal, y creo que esta entrevista va a dar mucho que hablar. Vamos a recibir entonces a Miguel Ángel Carvajal. ¿Cómo estás, Milton? Muchísimas gracias por la deferencia. La amistad y la querencia es recíproca contigo y con tu familia. Un saludo a todos nuestros amigos de la ciudad de Hilo, a todos los amigos que nos escuchan y a todos los que nos van a ver por esta nueva tecnología de las redes. Así es, Miguel, de verdad para mí también es muy grato el poder tenerte en esta oportunidad. Cuéntanos, por favor, un poco tus orígenes, un poco de tus estudios también, dónde te has desarrollado, para que aquellos que no te conocen aún te puedan conocer un poco más. Gracias, Milton. Mira, tengo 46 años, perdón. Soy de Hilo. Soy del signo Libra. Yo inicié estudiando jardín, como casi la mayoría de nosotros, en el jardín que se encuentra en la Plaza de Armas. De ahí pasé a estudiar primaria en un colegio privado, en el Colegio San Luis. Terminé solamente primaria, y de ahí me fui a terminar la secundaria en el Colegio Daniel Becerra Ocampo. De ahí ejercí una carrera para poder estudiar. Te cuento que pasé por las aulas de la carrera de periodismo en la Universidad La Católica. Sin embargo, no llegué a culminarlas, optando una opción para ejercer la carrera de tecnología médica, y quise ejercer una carrera de administración, porque había dentro de mí un tino para estudiar carreras de números. Y paralelo a ello, sigo siendo músico desde los 10 años, y actualmente también he estado haciendo clases de música, porque es un hobby que lo tengo ya desde pequeño, estudiando clases de música. Es más, te cuento, fui profesor de música a los 15 años en nuestra ciudad de Hilo. Eso me ayudó muchísimo a entrelazar también el desarrollo de poder demostrar lo que uno aprende. Conformo con un grupo de músicos de Hilo, con el cual venimos haciendo la cultura de la música en nuestra ciudad y esparciendo también un poco de diversión y entretenimiento en estos momentos tan difíciles que vive nuestro país, ¿no? Mi padre es Víctor Raúl Carvajal Carrera, mi madre Victoria Alejandrina de la Gala Barrios. Ellos dos actualmente ya no se encuentran conmigo. Papá Dios se los llevó para estar juntos nuevamente y estar muchísimo más tranquilo, pero siempre cuidándonos como unos ángeles que tenemos siempre los padres de todos nosotros, ¿no? Víctor Raúl Carvajal Carrera, el nombre de tu padre, y en nuestro antiguo parque infantil lleva pues su nombre. Cuéntanos un poco de tu padre, quién fue, a qué se dedicó. Es una persona que ha sido muy querida y aún sigue siendo muy querida y recordada en nuestra ciudad. Mi padre estudió en la ciudad de Tacna, en el Colegio Coronel Boronesi. Él vino a Hilo y desarrolló una carrera del periodismo, porque sé que mucho le gustaba ejercer esta carrera, pero paralelamente a ello desarrollaba el tema de la carrera de Relaciones Públicas. Mi padre se hizo conocedor por un medio del deporte. Él era futbolista y a la vez cantaba. Mi padre siempre fue una persona muy abierta de conversar y de muchísimos valores con todas las personas que se le acercaban, que sean isleños, no isleños, hasta incluso personas extranjeras que venían a visitar a nuestro puerto de Hilo por medio de los barcos, como bien sabíamos, ¿no?
Mi padre trabajó muchísimos años en la Municipalidad Provincial de Hilo, en la época del gobierno del doctor Julio Díaz Palacios, en los 3 periodos, desempeñándose como el relacionador público de la municipalidad. Eso le dio la abertura para que él pudiera tener muchísimas relaciones con la población de Hilo y poder ver las necesidades, ya que en esa época las estructuras en la municipalidad eran distintas, tenían mayor desempeño, mayor acercamiento a las personas que laboraban exclusivamente en esos puestos. Mi padre continuó siendo en el puesto de relacionista público, luego del doctor Julio Díaz Palacio de la Gobernanza, con el señor Ernesto Herrera, que también en sus 2 periodos, hasta que, bueno, pues hubo el accidente. Mi padre, paralelamente a ello, ejercía la carrera de periodismo, que pues en esos años el periodismo era una carrera que luego de una etapa pasaban a ser reconocidos a nivel nacional por el Colegio de Periodistas del Perú, ¿no? Lo cual pudieron colegiarse él y varios amigos que pudieron compartir esa misma profesión, ese mismo gusto por el periodismo y compartir con ellos, ¿no? Él tenía un programa en Radio Hilo, que era una de las únicas radios que estaban aquí. Después vino la Radio Alfaro con 2 programas. Él tenía un programa que se llamaba Ondas Deportivas, y ese programa lo hacía a partir de las 6 de la tarde, que lo hacía mientras, o sea, cuando terminaba su trabajo en la municipalidad. Ondas Deportivas y su clásica Mesa Redonda. Incluso hay una canción que siempre lo caracterizaban, que era El Tirutero. El Tirutero, no sé si por ahí lo tendrá, buscámoslo por internet, es una canción muy, muy bonita, que caracterizaba el inicio del programa deportivo. Era exclusivamente un programa donde motivabas y demostrabas nuestro arte no solamente el deporte, sino el arte musical, que en esa época habían jóvenes cantantes en nuestra ciudad, como Morita, si bien recordarás, que era un chico que cantaba y le daba el gusto. Llegó al programa de Augusto Ferrando, si no me equivoco, y podía representar a nuestra ciudad en ese momento, en la época de canto. El deporte era una de sus pasiones y motivaba muchísimo a todos los jóvenes que eran prometedores en estos hábiles deportes, y no solamente fútbol, sino también en el básquet, sino también en el vóley. Teníamos nuestro Coliseo Miguel Grau, que actualmente está, pero era el único sitio donde podíamos apreciar ese tipo de deportes. Y en la tarde, a la 1 de la tarde, mi padre tenía otro programa en la misma Radio Hilo, y que era Vocero. Se llamaba Vocero el programa, pero era cada año, Vocero 86, Vocero 87, Vocero 88, bueno, y hasta Vocero 90, que era un programa netamente noticiario, para dar las necesidades, comunicar cómo estaba creciendo nuestra ciudad, las actividades, los problemas que tenía la sociedad, la forma en que ayudaba, cómo se comunicaba y se entrelazaba con la sociedad. Y efectivamente, como dices, nosotros teníamos un parque infantil, donde era un centro de recreación, había una losa deportiva para hacer deporte, pero más se caracterizaba por los columpios, los juegos que eran muy pocos los que habían en nuestra ciudad, y todos queríamos ir a los columpios, hacíamos cola, me acuerdo, para subir y baja, o para columpiarse, o para las redes, entrelazar. Y en la gestión del doctor, no del doctor Julio Palacios, después de Ernesto Herrera, tomó la decisión por una resolución ministerial, municipal, tomar ese coliseo llevar el nombre de mi padre. Es un coliseo, sigue siendo coliseo municipal, y en reconocimiento a la labor que ellos han conocido en la gestión que han trabajado, tuvieron a bien poder, con la aprobación de él y de todo el Consejo de Regidores, poder tener el nombre de mi padre. Y algo también importante fue el reconocimiento en ese momento de que con una resolución nombraron a mi padre hijo ilustre de la ciudad de Hilo, que es una categoría que lo da como nuestros hijos ilustres de la ciudad, como Mariscal Nieto, que son reconocidos en nuestra provincia de Hilo, y mi padre también lleva ese título y ese honor que con mucho orgullo lo queremos y lo respetamos, y agradecemos a nuestra población y a las autoridades en ese momento que lo reconocieron de esa forma. Pero quiero comentarte que hemos preparado unas fotografías por aquí, así que quiero que me ayudes a poder revisarlas y comentar para que todos puedan conocer un poco, ¿no? Aquí tenemos 4 imágenes, 4 fotos. En la primera, ¿puedes identificar quiénes están en la primera fotografía, por favor? Claro que sí, mira, en la primera fotografía está nuestro gran reconocido, el padre Vicente Oñate. El padre Oñate, ¿quién no lo va a recordar? El padre me llegó a bautizar a mí,
está Felipe García, tu papá, que eran muy grandes amigos. La otra foto está mi padre en la radio, en Radio Hilo, con esos equipos antiguos que en esa época se manejaba una radiola, un tocadisco, y él haciendo y controlando en su mismo momento. Acá, Milton, es una foto no, en blanco dime. y negro, es una foto en blanco y negro, ¿no? ¿Para qué? Sí, es una foto en blanco y negro. Qué bonita foto. Aquí, así es una hermosa foto donde él, yo creo que la foto estaba posando, porque quienes mucho lo ayudaban también a él a controlar era Reynoso, que cuando yo era pequeño iba a Radio Hilo, Reynoso, el Sambo Reynoso le decían, era quien lo ayudaba. Y también quien lo ayudaba a controlar era pues nuestro gran amigo Woody Andía. Eran también dos personas que me querían muchísimo, que yo iba a la radio y en algún momento hacía algunos pininos y conversar sobre la juventud y lo que teníamos pues en esos años gloriosos y ricos de nuestra ciudad, ¿no? La foto de abajo está mi padre bien joven. Mira, nunca le pregunté la edad en esa foto. Yo creo que esas fotos han salido después de que mi padre ya no estuviera conmigo, porque eran unas fotos que guardaba mi mamá muy celosamente, pues como toda pareja. La foto de mi padre, ahí debe tener mi papá unos 28 años, 29 o 30 años no más. Que muchos dicen que me parezco, solamente me falta el lunar y estamos ahí como gotas de agua. En la otra foto está mi padre con la delegación de los árbitros de nuestra provincia de Hilo. Mira, yo hoy quien puedo reconocer es al señor que está al fondo de bigotes, no recuerdo cómo se llama, muy amigo mío, también ha seguido siendo árbitro, incluso no solo de fútbol, sino también de básquet. Puedes recordar, ¿no? Sigue siendo, y era muy recto, si no me acuerdo, no me equivoco. Me parece haberlo visto en la universidad estudiando Derecho. Sí. Creo que él también era, si no te pertenecía al tema de Guardia Civil, policía, así es. Y en nuestro estadio, mi padre ahí siempre reconociendo y tomando parte activa y reconocimiento a los árbitros o a los personajes que estaban haciendo el deporte en nuestra provincia, ¿no? Así es. Aquí tenemos otra imagen, otras vistas, a ver. Wow, esa foto. Sí, pues, hija, justo lo que comenté, mi padre jugaba deporte, era apasionado del fútbol, y está con la insignia del coronel Bolognesi, de Tacna. Mira, yo ya, esas historias me las han llegado a contar sus grandes amigos. A mi padre tenía un apodo que le decían el Toscanito. No lo sé hasta ahorita por qué, pero era su apodo del Toscanito, y creo que mucha gente antigua que lo conoce y algunos de Tacna lo recuerdan y saben que le decían el Toscanito, ¿no? En la otra foto que está a la derecha está mi padre con justamente lo que yo te comentaba, la cercanía que él siempre ha tenido con la población, una cercanía muy sincera, muy humilde, de muchísima identidad, como lo has comentado, apoyándolos y estando, no solamente tomando una cobertura de entrevista, no era necesario tener la cobertura de qué están haciendo, qué están promocionando, sino a él lo invitaban a que sea partícipe de una inauguración, creo que es poner una primera piedra en alguna construcción, y fíjate, eso era, ¿no? O sea, los mismos vecinos tomaban la iniciativa de que, bueno, el señor Víctor Raúl no solamente nos viene a hacer la cobertura porque siempre ha estado seguro, imagino, en algún apoyo para que ellos hayan logrado conseguir, por decir, los materiales o algo de ello, a él lo invitaban a que también forme parte de esa primera piedra en la construcción, imagino, de alguna estructura, de alguna vivienda, algún local comunal. Claro. En la foto de abajo está con justamente lo que conversábamos con el doctor Julio Díaz Palacio, y en ese caso debe estar el cargo del militar, y a la izquierda está acompañándolo siempre Benigno Sosa, quien también era muy amigo de mi padre, que también ya no está con nosotros, y mira, también amigos de sus hijos, ¿no? De Beto, de Coco y de su hermana, invitándolo seguro a algún desfile o izamiento de un pabellón. La foto de abajo está en el Coliseo, después del fallecimiento de mi padre, hicieron una remembranza cuando pusieron el nombre, y era la develación de una foto y de la placa que en su momento lo hicieron. Ahí está tomando parte de ello el señor Hugo Galdos, que también muy amigo de mi padre, integrantes de los programas radiales, y el alcalde, ¿no? Esas son más o menos un poco esa foto. Claro, la persona que está detrás del señor Herrera. Claro, la señora ¿Narda? Narda Rejas, ¿cierto? Narda de Chirinos. Narda Rejas de Chirinos, claro que sí, que quien también trabajaba en la municipalidad y era parte activa, gran amiga de mi padre,
Y mira, y coincidentemente también nosotros somos grandes amigos de sus hijos, ¿no? Claro. De Gustavo, de Lucho, de Carla. Carla, Entonces, claro. es parte de ello y eso es lo que siempre nos vemos, porque ahora cuando nos vemos en la calle ya nos vemos mayorcitos y seguimos siendo la misma amistad y sigue habiendo el mismo cariño de siempre, ¿no? Eso es lo bonito. Y el agradecimiento a don Ernesto por esa gestión y esa actividad, esa iniciativa de poder tomar la iniciativa de poder tener el nombre para el Coliseo. Claro. Bueno, te cuento que tu padre ha sido pues muy, muy querido y hay algunos amigos que han querido hacer llegar su saludo también. Así que vamos a escucharlo. Bueno, gracias. A ver. Nos referimos a don Jesús Rojas Perochena. Escuchémoslo, por favor. Del tiempo, en su eterno devenir, se detienen esta vez para saludar y rendir un homenaje merecido a mi gran amigo y colega Víctor Raúl Carvajal Carrera, fundador, propulsor y hacer una historia y un mito en hilo del programa Ondas Deportivas. Le saluda a Jesús Rojas Perochena, quien tuvo la suerte y el honor de trabajar muchísimos años con Víctor y sacar adelante una serie de obras. Digo obras, por ejemplo, cuando visitó Moquegua Tantaleán Banini, que era el edecán, el Delfín de Velasco, se le solicitó apoyo y nos regaló un transmisor. Se hacían labores sociales, todo con Víctor Raúl, y me permito recordar como en ese tiempo a periodistas que fueron los precursores del periodismo deportivo en hilo a través de Radio Hilo. Me acuerdo de Tito Díez Canseco, Bernardo Cruz Guillén Mario Rospigliosi Silvera, Teófilo Castellanos, Walter Ascona Calderón. Lo anecdótico era de que todos los domingos feriados, cuando se jugaba en el Estadio Mariscal Nieto desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ahí estaba el equipo de Ondas Deportivas de Radio Hilo para transmitir los partidos. Igualmente salíamos a Moquegua y salíamos a Tacna, hasta Puno hemos tenido el honor en ese tiempo de transmitir. Entonces, lo anecdótico que les quiero decir que en ese tiempo trabajaba conmigo un amigo en la pesquera Huáscar y él me habló de que podía narrar los partidos en Radio Hilo. Lo llevamos, lo probamos y resultó siendo un señor narrador a nivel del sur. Me estoy refiriendo a Marcio Soto Rivera, quien pasó a ser el narrador oficial y con el apoyo de Víctor Raúl. Por eso, este es mi homenaje a Víctor Raúl. Un saludo caluroso a su esposa y a su hijo y decirles que siempre, por la distancia y donde estemos, jamás podremos olvidar a Víctor Raúl, que fue el precursor, quien dio las primeras pautas para hacer periodismo responsable en el puerto de Hilo. Muchas gracias, señores, y buenas tardes. Hermoso, muchísimas gracias a don Jesús Rojas. Qué lindas palabras, qué lindo recuerdo en la memoria, y yo creo que don Jesús también amerita que en algún momento podamos reconocerlo y estar presente, porque si él ha vivido esas épocas, es una persona con muchísimos valores, con muchísimos recuerdos. Un abrazo fuerte para él y para su familia, y muchísimas gracias, Milton, por ese recuerdo, esa grabación. Un saludo más que viene. A ver, escuchemos. Lo que viene por delante. Bueno, claro. Milton me pide que tratemos de recordar a nuestro ya extinto colega y mi compadre en vida, don Víctor Raúl Carvajal Carrera. A Víctor, bueno, todo el mundo lo conocía en esos años, allá por los 66, 67, 68, que es cuando él aparece en el escenario radial, periodístico de Radio Hilo en ese entonces. Como ya es bien sabido, nosotros, el que habla particularmente, se inició en esta emisora en el año 1963, dando inicio a nuestros primeros pasos por el camino del periodismo.
y recientemente, el pasado 28 de octubre, recordáramos precisamente 57 años de este largo recorrido que tenemos como hombres de prensa, siempre de manera infatigable, buscando que ocuparnos ciertamente de las necesidades, de las digamos, de las alternativas para encontrar el desarrollo, la prosperidad de nuestro pueblo. Y hablar de Víctor Raúl Carvajal Carrera, yo me recuerdo mucho cuando él, gordito bonachón, como siempre le caracterizaba, llegó a Radio Hilo, creo, si mal no me equivoco, habrá sido pues 65, 66, ¿no? Entonces, y bueno, él era pues un hombre muy interesado en el deporte, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que a invitación de don Augusto Sardón, que era el director gerente de Radio Hilo en ese entonces, se animó a sacar un programa deportivo que se le puso como nombre Ondas Deportivas, ¿no? Y al lado de Víctor Raúl Carvajal Carrera estuvieron el reconocido hombre de prensa, también ya desaparecido, por cierto, don Bernardo Cruz Guillén, conocido popularmente como Chulo, ¿no? Después habían otros amigos que también estuvieron al lado de Víctor Raúl Carvajal Carrera. Actualmente hay uno de ellos, Ponce, me parece, de apellido Ponce, que es moyenino y no sé si vivirá o ya estará en mejor vida, ¿no? Porque se fue de Hilo hace mucho tiempo a su entrañable querida tierra Mollendo, ¿no? Y al lado de Víctor Raúl también apareció en el escenario nuestro recordado Benigno Sosa Barcés, ¿no? Entonces, fueron muchos. A ver, de repente alguien que se me pueda estar quedando, como decía Genaro en el tintero. Había un tal Gutiérrez, me acuerdo mucho, que trabajaba en Sao del Perú, era vigilante, que también, ¿no?, nos apoyaba, porque yo también apoyaba a Víctor Raúl Carvajal Carrera en el programa deportivo. Ondas Deportivas, si mal no recuerdo, se difundía en Radio Hilo en el horario de las 6 de la tarde, creo que sí, en ese horario creo que se difundía el programa, porque en algún momento él llegó a trabajar pues en la administración pública, en la municipalidad provincial de Hilo. Así es, Milton. Muchísimas gracias a don Mario Rospigliosi. Sí, el afecto y el cariño es mutuo, y como dijo bien, pues eran compadres en vida y muy amigos, que en esos años, mira, desde cuándo están hablando, desde cuándo están comentando, ¿no? Tuvieron la oportunidad de poder entrar a la emisora radial, Radio Hilo, agradeciendo al señor, a la familia Sardón, porque siempre se decía así, la familia Sardón, en la esquina ahí de la Plaza de Armas, donde se tuvo la oportunidad de poder no solo transmitir ondas deportivas, sino vocero. Y justo lo que decía, ¿no? Logró entrar mi papá en la radio, en el programa a las 6 de la tarde, a la hora que salía de trabajar en la municipalidad, y el programa de noticias lo hacía a mediodía, o sea, en el intermedio que él tenía una hora de refrigerio, lo hacía para poder hacer las noticias, y luego regresaba nuevamente a la municipalidad a seguir trabajando en su horario de refrigerio, ¿no? Y así como ha recordado don Mario a distintas personas, que bueno, yo ya ni me acordaba los apellidos, pero sí me acuerdo los rostros, yo era muy pequeño. Estaba pues don Benigno Sosa, efectivamente, ¿no? Quienes también apoyaban el tema de la narración deportiva, a don Hugo Galdos, ¿no? El profesor Galdos, que todos lo conocemos, muy amigo de sus hijos, quien también, él sí está con nosotros, ¿no? Tenemos unas imágenes más aquí. Claro, wow. Coméntanos un poquito. Mira, justo me has hecho recordar, mi papá, ese es el atrio de nuestra iglesia San Jerónimo. Mi papá en unos años, no recuerdo bien, me llegó a comentar él y mi madre. Mi padre llegó a ser gobernador de la provincia. En esa época no era subprefecto, sino era gobernador. Y ejercía pues la representatividad política en ese momento y participaba en los eventos del desfile, ¿no?
En la segunda foto está pues la foto en las nupcias con mi madre, ¿no? En el año 73, si no me equivoco, no, más, antes. Sí, pues, sí, está bien, 73, porque yo nací en el 74, al año, en el año 73. La foto de abajo, pues, mi padre acompañando a la madrina, imagino un desfile deportivo, un desfile en nuestra ciudad. Son bonitos recuerdos. Mira, es una foto donde usaba pues esos lentes, ese tipo de ropa que usaban las damas ileñas, ¿no? Bonito identificado. La otra foto, bueno, como siempre, mi papá apoyando el deporte y nuevamente invitado a dar el play de honor, que se hace la patadita al balón antes de iniciar una competencia deportiva. Seguro a un equipo local, un equipo ileño, un torneo local. Bonitas fotos. Y como te decía, pues así como estuvo Don Benigno, el profesor Hugo Galdos, Genaro Alponte Cortés, también tú lo recordarás, ¿no? Muy querido, también en Radio Hilo. El señor Abraham Vega Molina, quien también estuvo, pues eran amigos porque él trabajaba en la Radio Alfaro, si no me equivoco. A don Santiago Chávez Garibay, que también lo conozco y él también siempre tenemos bonitos recuerdos con él. El profesor Emilio Uribe, quien también él pudo también compartir las ondas radiales con mi padre en los comentarios. A nuestro querido profesor Emilio Enrique Uribe Rojas. Adelante. Muchas gracias por esta oportunidad que vamos a recordar a un gran y extrañable amigo, como es Víctor Raúl Carvajal Carrera, quien tuve el privilegio de conocer justo el año 70 que yo llegaba. Yo trabajaba al costado de la iglesia que quedaba el colegio de señorita Mercedes Cabello de Carbonera. Quien me trajo acá fue la profesora y directora Wilma Sotillo de Basigalupo, que siempre la recordamos, amiga de Víctor Raúl Carvajal Carrera. Él trabajaba en la municipalidad, pero también ejercía la profesión del periodismo deportivo en la decana de la radiodifusión en Hilo, como es Radio Hilo. Allí él me presentó a Reinaldo Quiroga Garaycochea, presentó también a don Mario Rospilio Rivera, a Omar Paridías, a la familia Sardón, quien era dueña de la radio. Víctor Raúl Carvajal Carrera tiene grandes historias, grandes anécdotas. Con él él fue el que me hizo la primera entrevista allí en radio, por intermedio de Radio Hilo, su espacio deportivo, en el Estadio Mariscal Domingo Nieto. Él era muy amigo de todos los profesores y profesoras. Yo tuve el privilegio también de trabajar con Marlene Rivera, que ya falleció, con Rosario Chayo Coctón Ley, que también trabajaba conmigo en el colegio señorita Mercedes Cabello de Carbonera, con Soledad Manchego, que ya falleció también, con Carmen Medina Durán, el profesor Antonio Ortiz Alzamora, que venía de Tacna, fue el segundo profesor varón en trabajar en el colegio Mercedes Cabello de Carbonera. Con Víctor Raúl, donde nos encontrábamos, tertuliábamos, cuando nos encontrábamos nos parábamos a conversar. ¿Quién no conversaba, dialogaba, tertuliaba y hablaba permanentemente del desarrollo de Hilo, de la cultura, de la educación, del deporte de Hilo nacional o internacional? Reitero que él fue la primera persona que me hizo una entrevista en el Estadio Mariscal Nieto. Hasta ahora su nombre se ha quedado inmortalizado en el coliseo que lleva su nombre, Víctor Raúl Carvajal Carrera, casado con la señora Chepita, a quien no hermoseó en Hilo, de una de las pocas salones de belleza que tenía, y ella, su carisma, su calidez, su calidad humana, la recordamos siempre. Víctor Raúl y Chepita, padres de Miguel Ángel, su único hijo varón, que estudiaba en el Colegio San Luis. Yo fui su profesor. Ahora es mi entrañable amigo Miguel Ángel, que está llamado a seguir las huellas de su padre, está llamado con identidad, con compromiso, con responsabilidad social, a hacer muchas cosas buenas, como hizo su padre, por nuestro querido y amado Puerto de Hilo. Hoy recordamos a Víctor Raúl Carvajal Carrera, lleno de vida, lleno de vitalidad, campechano, bonachón, criollo él, muy amable, muy respetuoso, muy querendón con toda la gente, y él siempre guardaba esa pareja muy singular, que realmente el día del fatídico accidente que tuvo que empujar a su esposa, y él fue justamente
que llevó la peor parte. Pero hoy te recordamos con mucho amor, con mucho afecto, con mucho cariño, Víctor Raúl, porque te llevamos grabado en el corazón y que el Señor te tenga en su santa gloria. Muchas gracias. De verdad que muy, muy emocionante, efectivamente, con el profesor, siempre le digo, profesor, mira, han pasado tantos años desde el colegio en primaria en San Luis, que tuve la oportunidad de que él me pudiera educar y formar. Las lindas palabras que tiene para con mi padre y sobre todo para con mi mamá. Como bien dijo él, la conocían como la señora Chepita, otra la señora Rosita, el salón de belleza que tenía, que efectivamente, pues mi mamá me cuenta que hermoseaba, yo era pequeño y entraban todas las señoras y todas las hijas de las señoras, y era pues lindo, ¿no? Era bonito, ¿no? Y después de ello, bueno, mi mamá también participó en la iglesia, en la cofradía de la Virgen del Rosario, de la Santísima Medalla Milagrosa, con personas de hilo, siempre apoyando, colaboradora, y bueno, como lo comentó el profesor Emilio, hasta que ocurrió el accidente, ¿no? El accidente fatídico de ese día 30 de marzo, que bien lo tengo claro, en el año 90. Si bien es cierto, es un momento que recordarlo a mi padre ahora con las cosas bonitas, como bien lo dijo el profesor Emilio y todos sus amigos, como lo recuerdan y lo siguen recordando, y lo recordaremos, porque creo que eso es parte de nuestra identidad. También era el momento del accidente, y creo que yo no le he tocado ese tema, no lo he comentado, Milton. Permíteme tomar este minuto porque creo que también así como se conocen es importante que se sepa esa historia, porque muchos dicen ¿y por qué tuvo el nombre o por qué falleció y no se supo nada? Bueno, ya saben por qué tuvieron la gentileza nuestras autoridades y el pueblo de Hilo tener el nombre de un coliseo y nombrarlo como hijo ilustre de nuestra ciudad. También el tema del accidente, ¿no? Fue un fatídico accidente donde una persona irresponsable lo digo porque manejando en estado etílico condujo una unidad, un vehículo en nuestra calle Moquegua. En esa época, para todos los que sepan, conozcan, o los jóvenes, la calle Moquegua no solamente era de un sentido, era de dos sentidos, era ida y vuelta. Y sin embargo, en la misma cuadra donde yo vivo, hubo un accidente. Mi papá salió con mi mamá a caminar como domingo de la mano por la vereda, y este señor imprudentemente pues subió a la vereda y tuvo el fatídico accidente de poder atropellarlos a los dos. Como siempre, la mujer va al lado de la pared y el hombre va al lado de la pista. Es una educación que siempre aún la seguimos teniendo nosotros. Y pues lo tomó a él, mi papá pudo empujarla para que no pudiera llevársela inconscientemente, es una reacción inmediata, y pues la peor parte la llevó mi padre con su fallecimiento, ¿no? Y a lo que iba Milton era de que ese accidente nunca se esclareció. La persona salió libre al día siguiente, a los 2 días. Yo nunca supe más de ello. Mi madre y mi familia no quisieron que yo supiera, a pesar de los años que han pasado, que supiera quién era esa persona. No la conozco. Mira, Milton, no conozco hasta ahorita, conozco algo del nombre, pero no conozco más. Sé que en ese momento movieron algunas influencias para que este señor saliera libre, y no se hiciera la justicia que se merecía, y que hoy en día pues eso está penado. Entonces, actualmente hay un sinsabor. Nunca se tuvo al culpable para que tuviera la sanción que corresponde, porque eso era un homicidio, y muy culposo por el estado en que se encontraba. Nunca se esclareció, nunca se hizo la justicia que la familia y tanto yo esperábamos, pero lo dejamos ahí. Mira, date cuenta en esa época cómo era nuestro sentimiento, la humildad, la sencillez, o la inocencia quizás, ¿no? La inocencia de estos actos que no se hizo más nada. Hasta ahora. Pero también me queda a mí una incógnita, Milton, de que muchas de las amistades y los medios de comunicación que en ese momento se daban, quizás también quedó ahí, ¿no? Esa es mi gran pregunta, que no supieron ellos quizás ahondar, como ahora sí lo hacen los medios de comunicación, investigar, ¿no? Yo creo que hay un Dios, y a eso lo dejamos.
lo dejamos a que se juzgue en su momento, desear una tranquilidad y una paz, y eso queda en nuestros corazones y en nuestros recuerdos, sin desear el mal a nadie, pero sí eso era dejar claro de que no se hizo la justicia en su momento. Y agradecer nuevamente a todas las personas que han sido partícipes de este recuerdo a mi padre, muchos periodistas, ¿no? Omar Pari Díaz, Alberto Portugal, la señora Narda, ¿no? Humberto Savareza, Fabio Herrera. Entonces hay personas que han sido importantes en esa trascendencia, don Raúl Valdivia, don Oscar Gárate. Creo que son personas que me disculpen si es que no menciono a alguno de ellos, pero creo que es importante que todos han sido partícipes de nuestra identidad de la ciudad y que han ayudado a que mi padre también logra, porque él solo no funciona, no pudo haberlo hecho solo, sino con la ayuda de todos y la colaboración, sobre todo muy desinteresada, que es lo que nos está faltando hoy en día, de poder tener esa vocación con nuestra sociedad y con nuestro prójimo, Milton. Muy bien, entonces nuevamente muchísimas gracias, Miguel Ángel, a seguir adelante, a seguir haciendo obras por nosotros mismos en primer término, pero también por nuestra comunidad, por nuestra sociedad que lo necesita. Gracias y hasta una próxima. Permiso. Gracias, un abrazo. Gracias. Muy bien, amigos, y nos encontramos ahora en una nueva entrevista y que estoy seguro que va a ser de su completo agrado, porque nos vamos a ocupar de una de las reservas naturales más importantes que tiene Hilo como provincia, nuestro departamento, nuestra región de Moquegua, y por qué no decirlo, una de las más importantes en el sur del país. Para ello hemos invitado a Marco Antonio Vegaso, quien es un conocedor del tema y nos va a explicar de manera muy detallada aquel campo que él conoce, domina y que, por cierto, ama además. Marco Antonio, muy buenas tardes y bienvenido a Cultura Perú. Milton, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar en Cultura Perú. Y qué bueno que estemos poniendo en valor nuestra reserva, ¿no? Nuestra querida Punta Coles. Y bien dices tú, ¿no? Es el área de conservación marino-costera más importante del sur del Perú. Ninguna punta o islote en el sur del Perú, hablamos teniendo en cuenta Arequipa, Moquegua y Tacna, tiene las capacidades que tiene Punta Coles. Muy bien, Marco. Y para que aquellos que aún no te conocen, aquellos que por primera vez entran en contacto contigo, cuéntanos un poco de ti. Vamos a hablar de Marco Antonio Vegaso. ¿Quién es? ¿Dónde vive? ¿Dónde nació? ¿A qué se dedica? ¿Qué estudió, tal vez? Mira, nosotros estamos abocados en todo este tiempo a desarrollar una iniciativa que se llama Hilo Biodiversidad. Ya hace 6 años vivimos aquí en Hilo, soy poblador de Pacocha, ¿ya? Y siempre relacionado a nuestro patrimonio natural, en este caso al tema que estamos tocando, Punta Coles, ya desde hace muchos años. Desde el año 1995 hicimos el primer estudio sobre aves, y ahí lo presentamos en la primera Jornada Nacional de Ornitología del Perú. En los inicios de todos los grupos sobre ornitología aquí en el Perú, se dio que nosotros pudiéramos presentar este trabajo en ese evento. Y a partir de ahí comenzamos a desarrollar una relación muy de conciencia, muy de cariño hacia esta área natural protegida, ¿no? Marco, yo creo que algunos de nosotros conocemos la Punta de Coles, pero habrá otros que no. ¿Y podrías ayudarnos tú a describir geográficamente qué es la Punta de Coles, por favor? Punta Coles es una península. De largo tiene algo de 1,5 kilómetros y de ancho otro tanto. En el área terrestre son 174 hectáreas, pero como reserva tiene más de 3.000 en el ámbito marino también. O sea, además del ámbito terrestre, también se preserva el ámbito marino. ¿Qué te puedo decir? Es una prolongación de una antigua cordillera que se sumerge en el mar. Su nombre viene del Colesuyo, por eso Coles,
¿ya? Que es un área de afloramiento, ¿ya? Muy productiva, es un área de confianza para un sinnúmero de especies de invertebrados, peces, mamíferos, aves, incluso reptiles que están presentes en el área. Como área de confianza, hace que también muchas de estas especies se reproduzcan en el área. O sea, lo tienen como un centro neurálgico para el desarrollo de toda su vivencia, su capacidad de desarrollarse como especie, ¿no? Y es muy importante que el lileño conozca de esta área, se identifique con ella para lograr preservarla. Tengamos en cuenta algo que tú dijiste, Milton, que no todos lo conocemos, y pasa algo muy particular en Hilo, que más del 80% de personas son migrantes. Y en la universidad tú te das cuenta, porque muchos de los chicos que están en la universidad son de primera o segunda generación. Esto nos dice que tenemos que desarrollar mucho la identidad para con Hilo, ¿no? Con su patrimonio natural primeramente, que es a partir de ahí que vamos a construir todo este desarrollo sostenible para nuestra ciudad. Marco, entiendo que tú, en medio de del estudio que vienes realizando, el acercamiento obviamente a esta zona y a todas las especies que allí habitan, de forma epocal, ¿no? Por determinadas épocas van, vienen, entiendo, en algunos casos, pero dentro de tu estudio realizado, tú has presentado también un proyecto a un concurso nacional sobre el tema de turismo. ¿Puedes comentarnos un poquito de ello, por favor? Se trata de un emprendimiento enfocado en el desarrollo de ecoturismo, de un turismo responsable, pero además no es un turismo muy simple, es un turismo de interpretación. O sea, basado en toda esta interrelación, todo este conocimiento que tenemos del área, de nuestra zona marino-costera, a los visitantes nosotros tenemos la posibilidad de ayudarlos a interpretar, a conocer el área, a saber cómo es la interrelación de cada una de las especies que se convierte en un eslabón de un gran engranaje, ¿no? Allí cada especie cuenta, o sea, por decir, una especie, el gallinazo de cabeza roja, se reproduce en Punta Coles y es vital para Punta Coles porque se encarga de limpiar, tiene ese objetivo específico de realizar la limpieza de todos los seres que por una u otra razón mueren y de otra forma no lo podríamos hacer. O sea, es un elemento totalmente natural, propio de este ecosistema que se encarga de la limpieza sin mediar actividad humana, que es lo más importante. Es el mismo ecosistema que se encarga de buscar su bienestar a lo largo del tiempo. Cuéntame, dentro de las especies que has mencionado, hay algunas que son de tierra, otras son de aire, otras son de agua. ¿Puedes mencionarnos de manera puntual en el tema de aves? ¿Cuántas especies de aves podemos encontrar? Creo que tú las tienes identificadas, ¿verdad? Me parece haber visto una exposición que tú has hecho en un momento de esto. Háblanos un poquito de la variedad de aves que tenemos en nuestra gran reserva de Punta de Coles. Su línea base biológica tiene registradas 43 especies y estas 43 especies son muy diversas también. Tenemos carroñeras, tenemos las llamadas aves guaneras, tenemos las aves playeras, tenemos rapaces, cada una va cumpliendo su función dentro de este ecosistema, como decía antes, y ya es una gran variedad, ¿no? El año 95 fue la última vez que se avistó el cóndor andino en esta reserva. El halcón peregrino, caracara, cernícalos, el gallinazo cabeza roja que ya les hablé, de las playeras tenemos el zarapito trinador, vuelvepiedras, los ostreros, el negruzco y el americano, el chorlito de las rompientes, algunos playeritos que también están presentes. De las guaneras, ya sabemos que el mayoritario es el guanay,
luego el piquero peruano y el pelícano, ¿no? Y dentro de los mamíferos, los más conocidos son el lobo chusco, el lobo fino y la nutria marina, que también está presente en el área. Este sinnúmero de especies le da una connotación muy importante, como decíamos al principio, para convertirla a esta nuestra área en el área de conservación más importante del sur del Perú. El hecho de que especies que son endémicas de la corriente de Humboldt, como el pingüino de Humboldt, se reproduzca en el área, nos hace valorar el área mucho más, ¿no? Entonces hay especies que están consideradas en peligro y que tienen el área o a Punta Coles como un área de confianza. Y eso es algo que también tenemos que valorar, ¿no? Marco, nos estás mencionando un poco de alguna presencia del Estado aquí, los isleños que conocemos un poco el tema, como que no hemos sentido que el Estado lo abandonó de alguna manera, ¿no? ¿Esto ha ido cambiando? ¿Se puede hablar hoy en día de mayor presencia para poder, pues, poner en valor, para poder contribuir con el turismo y el desarrollo de esta zona? A lo largo del tiempo, Punta Coles siempre ha tenido algún tipo de cuidado, primeramente con el objetivo de la extracción del guano, ya que lo hacía Proabonos, que lo hizo Pesca Perú en su tiempo, ingresó el Ministerio de Agricultura. Ya en el 2010 se crea la Reserva Nacional de Islotes y Puntas Guaneras, Islas Islotes y Puntas Guaneras, desde aquí, desde Hilo hasta el norte del Perú, creando todo un sistema para que esta muestra de biodiversidad marino-costera tenga dónde desplazarse, dónde reproducirse, dónde alimentarse, dónde descansar. Entonces es a partir de ese año que el CERNAM, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas del Perú, toma la administración de Punta Coles como tal. Y es allí que comienzan a desarrollarse una serie de documentos como es el plan de sitio, la línea de base biológica, el plan maestro de la reserva, y también dentro de su desarrollo está el comité de gestión del área, del cual somos partícipes, y en todo este tiempo se han venido desarrollando una serie de actividades que tienen que ver con la conservación. En este último tiempo, esta visión de conservación está un poquito, si se quiere decir, trastocada por un intento de establecer un convenio de aprovechamiento en un área natural protegida que a nuestro parecer no se debería dar, ¿no? Entonces debería ser un área intangible para lograr la conservación y preservación de todas estas especies de las que hemos hablado. Marco, tenemos aquí en pantalla unas imágenes que han sido tomadas precisamente desde el fanpage de Hilo Biodiversidad. ¿Puedes comentarnos un poquito de esta especie, por favor? Esta es una especie migratoria boreal. Cuando hablo boreal es que migran del hemisferio norte hacia el sur en esta época, primavera-verano. La especie son gaviotas Franklin, así se llama. Y mira, esta especie es muy llamativa e importante por cuanto está encontrando en nuestra zona litoral un espacio donde ellos poner punto final o de paso a su migración. Y en cuanto a cantidad, es significativa. La mayoritaria, el mayor número de especímenes por especie lo presentan las aves guaneras, el guanay, el piquero y el pelícano. Y luego de ellos viene esta especie. Hemos llegado a contabilizar hasta 30.000 individuos de esta especie en determinado momento aquí en nuestras costas. Y esta otra imagen, donde podemos ver algunas ahí alzando vuelo y otras al parecer alimentándose. Cuéntanos, ¿qué podemos apreciar aquí? Ahí hay dos especies, las gaviotas Franklin y los gaviotines elegantes, que también son aves migratorias boreales, ambas.
Unos con pico, ¿ya? pico naranja y los otros con pico negro, Esos ¿verdad? ajá, los de pico naranja son los gaviotines elegantes y los otros son la gaviota Franklin. Que acabamos de ver hace un rato. Ya. Ajá. Mm. Los gaviotines también llegan en buena cantidad, pero nada comparable a la cantidad que concentra las gaviotas Franklin. ¿Ah? Esta es una gaviota peruana, ¿ya? Residente aquí con nosotros, que nos acompaña siempre. Se reproduce a lo largo de nuestra zona marino-costera, y al interior de Punta Coles también. Aquí, mira, este paisaje, ¿también es de la misma zona? No, esta es una fotografía del lado norte de Jaboncillo, hacia Huaquique y Platanal. También por aquí se asientan algunas aves también. Sí. En los acantilados, básicamente, ahí estamos viendo pingüinos, por ahí hay algún guanay, pero los acantilados que dan hacia el norte es área reproductiva también de pingüino, de chuita, el cormorán chuita, que es muy llamativo, muy bonito, también se reproduce en el área. Y es área de aposentamiento para otras especies como el piquero peruano, el zarcillo, que también están presentes en el área. Además que en esa área es donde más encontramos una especie que es endémica de la corriente peruana de Humboldt y del Perú, que es el churrete marisquero. Es una pequeña ave que está alimentándose en el borde costero. Marco, no solamente aves, sino tenemos también nuestros lobos de mar, ¿qué más? ¿Qué otras especies podemos encontrar por aquí? Ya, este es un juvenil de lobo chusco, ¿ya? ¿Cómo lo identificas? Básicamente en la morfología de su rostro, su nariz es achatada, y ahí sus orejas son muy pequeñitas, ¿ya? En cambio, el lobo fino, para que hagas una comparativa, la nariz es un poquito más respingada, un poquito más alargada, y las orejitas son un poco más pronunciadas, son mucho más notorias. El lobo chusco es de una contextura más gruesa, si se quiere decir más fuerte. En cambio el lobo fino es más estilizado, otro tipo de ¿cómo se llama? De silueta, ¿no? Por así decirlo. Este es lobo fino. Si comparas, mírale la nariz. Ajá. Ajá. Y la oreja también. La oreja es más pronunciada, es un poco más larga. ¿Ya? Dos formas fáciles ¿cómo se llama? De identificarlos. A través de esos rasgos. Claro. El tamaño también es muy diferente. Claro. Pero en cuestión de tamaño nos daremos más cuenta en animales un poco más grandes, ¿no? De mayor edad, sí, tal vez, ¿no? Exacto. Claro. Ajá. Pero desde los pequeños ya podemos comenzar a identificarlos por la morfología del rostro, como te decía. Ajá. La forma del rostro, ¿no? Ahí nos damos cuenta fácil. Marco, en algún momento nos hablaste acerca de un servicio que se está brindando ahora de acercamiento, de visita a la zona de Punta Coles, pero además también haciendo uso de tecnología, ¿no? Para poder tener una vista más cercana sin que contribuyamos pues con el ahuyentamiento de las aves, ¿no? Porque eso podría ser un problema, el hecho de que más gente visite la zona, a lo mejor podría representar que las aves y las diferentes especies que tenemos se puedan ahuyentar, ¿verdad? ¿Puedes hablarnos un poco de eso, por favor? En todo este tiempo, en la reserva se han implementado miradores. Se han construido 2 miradores y se han establecido otros 2 para el avistamiento de paisaje y de fauna marino-costera. Entonces, estos miradores a ti, de alguna manera, te dan un espacio donde tú puedas visualizar las especies más significativas que tenemos al alcance. Cuando hablamos de tecnología, hablamos que hoy en día tenemos herramientas de visualización ya muy avanzadas, ¿no? Entonces, podemos fácilmente utilizar ello para lograr acercamientos
de las especies allí presentes, lo que a simple vista nos puede resultar lejanos con estos equipos de visualización que pueden ser binoculares o cámaras. Muy bien lo podemos hacer. Marco, y en este tiempo, estamos a noviembre, prácticamente ya a puertas de diciembre y del cierre del año, y que se viene la temporada de verano. ¿Cómo está el tema de visitas? O sea, aquellos que nos escuchan, que están degustando todos los paisajes que estamos mostrando y las diferentes aves, ¿pueden visitar hoy lo que es nuestra reserva natural? Sí, el trámite es a través de un correo hacia la reserva solicitando el permiso de visita. Ahora ya se efectúa un pago para el ingreso y con los protocolos, ¿no? Debido a esta coyuntura en la que vivimos, hay que presentar una declaración jurada que el mismo Cernam te la proporciona para que tú puedas presentarla al ingreso. Y a partir de ahí hay todo un protocolo que cumplir, ¿no? En cuanto a distancia y protección personal que tienes que utilizar para prevenir cualquier percance de contagio, ¿no? ¿Puedes darnos el dato del correo al cual hay que hacerlo? Esperemos que al terminar esta entrevista, este programa, mucha gente va a querer escribir para poder visitar, ¿no? Visitar nuestra reserva natural. El correo es islasypuntassur@gmail.com, ¿no? Ya. Entonces, ahí ustedes se ponen en contacto con la reserva y ahí ellos los van a poner al tanto de las condiciones bajo las cuales tú puedes realizar la visita. ¿Habrá un límite de delegación? Sí, hay una capacidad de carga, no más de 8 personas por grupo pueden ingresar y de preferencia realizar este trámite con 2 días de anticipación. Ya. ¿Y en qué horario? ¿Sabes el horario en que se puede visitar? A partir de las 8 de la mañana. Todos estos detalles los entrega la reserva, los encargados de la reserva, para desarrollar sin contratiempos tu visita, ¿no? Correcto. Y en el caso tuyo, ¿ustedes están brindando el servicio también del guiado al interior de la reserva? Todavía no, Milton, todavía no. Nosotros estamos en pleno desarrollo del proyecto. Estamos en una etapa de implementación. Ya para principios del próximo año ya debemos estar totalmente equipados e implementados y con todas las capacidades para desarrollar este emprendimiento que va a servir para poner en valor nuestra biodiversidad. Más allá del desarrollo de una actividad económica, está el hecho de que nosotros queremos fundamentalmente educar al visitante, hacerlo disfrutar, que despierte en ellos sensaciones, experiencias, y que termine tomando acciones en favor de la conservación de la biodiversidad. Por eso te decía, cuando hablábamos del emprendimiento del proyecto, no se trata de un guiado. O sea, yo te llevo y te muestro la especie y te digo cuáles son sus características, qué es lo que normalmente se hace. No, nosotros vamos más allá. Cómo es que la especie interactúa con otras especies, con el medio, cómo es que se desarrolla, a dónde se traslada, cómo es que viven en ese entorno, ¿no? Cómo es que ellos aprecian el tener este espacio de confianza para ellos, ¿no? Entonces, y cómo es que nosotros interrelacionamos con ellos también, porque hay que darse cuenta que el desarrollo industrial y urbanístico está muy cerca del área natural protegida. No estamos hablando de un área lejana, estamos hablando de un área muy cercana, ¿no? Correcto, Marco. De verdad, qué importante lo que nos mencionas, qué importante conocer también los atractivos que tiene nuestra provincia, nuestra ciudad, nuestra región. Y bueno, finalmente, el agradecimiento a ti por tu tiempo, por dedicarte a estos temas y finalmente tus palabras de despedida, tal vez haciendo la invitación a que aquellos que puedan hacerlo, lo visiten y puedan extasiarse con los paisajes, con las especies que allí encontramos. Agradecerte por el espacio y en todo este tiempo lo que buscamos es que la biodiversidad
que es parte de nuestro patrimonio natural de la provincia, sea puesta en valor. Cuando decimos esto, lo que buscamos es que sea visualizada, sea conocida, sea entendida por todos, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿no? Y que todos tengamos la capacidad de preservarla, de realizar la más pequeña acción por conservarla. Y ahí tiene que ver mucho con el desarrollo de una cultura que no tenga como objetivo el consumismo, sino más bien el ser más solidarios con nosotros mismos a partir del cuidado del medio ambiente, ¿no? ¿Por qué te menciono esto? Por el tema de residuos, básicamente, ¿no? Que es un tema muy palpable, que lo tenemos a la mano, que a veces se desarrolla fuera de foco por la indiferencia de algunas personas que no terminan de entender que esa acción está perjudicando a muchas especies y finalmente a nosotros mismos también, ¿no? Partamos del principio de que esta botella, por decir un ejemplo, que tiene determinada consistencia, determinada forma, al paso de los años se va a convertir en microplásticos, y estos microplásticos están ingresando a la cadena trófica en el ambiente marino. Y los que resultamos consumidores de muchos de estos productos hidrobiológicos somos nosotros. Entonces, ingresamos de mala manera, si se quiere decir, a la cadena trófica, y al final nosotros resultamos perjudicados. Pero en el interín también estamos perjudicando a todas las especies, ¿no? Tenemos muchas especies, muchos ejemplos de cómo es que dañamos a no solo el medio marino, como es el caso del fondeadero y el desembarcadero pesquero artesanal. Si ustedes vieran el fondo marino cómo está en este momento, es increíble cómo se ha degradado, y esa es la forma como no debemos influenciar, no debemos desarrollar nuestras actividades para lograr un futuro sostenible para todos. Claro, creo que el mensaje es muy claro, ¿no? Si queremos que algo se preserve, pues hay que cuidarlo, ¿no? Y hay que cuidarlo y hay que tomar conciencia de ello para no perjudicar, sino muy por el contrario, ¿no? Generar las condiciones necesarias para que se puedan desarrollar tal vez mejor de lo que viene desarrollándose actualmente, ¿verdad? Y Milton, algo muy importante, que esto no depende de otros, depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Definitivamente, o sea, no es que la municipalidad, no es que alguna entidad vaya, no, nosotros como pobladores, porque finalmente somos parte del ecosistema. Entonces, si somos uno de los eslabones de este ecosistema y estamos fallando, todo el ecosistema todo el engranaje va a fallar, ¿no? Entonces, nosotros mismos considerar este tema, ¿no? A partir de nosotros es que tenemos que ser agentes de cambio. Muy bien, gracias Marco. Definitivamente este programa encaja en esa idea que tú comentas, porque ese es nuestro objetivo, tratar de dar conocimientos necesarios, las instrucciones necesarias para que las personas puedan tomar conciencia del tema, no solamente en ese aspecto, sino en muchos aspectos ciudadanos, y de alguna manera pues podamos ser esos agentes de cambio sin esperar que vengan otras personas a hacer ese cambio por nosotros, ¿no? Alguien decía, no preguntes qué hace el Estado por ti, sino qué haces tú por el propio Estado, ¿no? Por tu propia nación. Bien, muchas gracias Marco, y de verdad que estamos muy reconocidos por el estudio, por la labor que vienes realizando, así que vamos a seguir adelante nosotros, tratando de llevar lo que nosotros podemos, un poco de conocimiento, un poco de cultura, para que nuestra ciudad, nuestra provincia, nuestra región pueda salir adelante. Gracias, hasta la próxima. Ya, Milton, muchas gracias. Felicitarte por la iniciativa también, muy saludable que un ileño a carta cabal esté desarrollando este tipo de iniciativas, Milton.